Sí, súper. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Estamos hoy ya en el día 2 de este foro juvenil de la ruta migratoria del Pacífico americano. Actualmente estamos en la sesión B, en paralelo está ocurriendo otra sesión A, donde están presentando otros colegas de todo el mundo. Así que le damos la bienvenida y esperamos que sea provechoso el día de hoy. A continuación, permiso, vamos a dar unas pequeñas instrucciones de la sesión de hoy. Primero, decir que contamos con traducción simultánea. Para ello, en la parte de abajo del Zoom, puedes seleccionar el icono del mundo o el icono de la interpretación. Si no le aparece, hay tres puntitos donde indica más y puede elegir ahí interpretación. Ahí puede elegir el canal, el idioma que sea de su preferencia. También puede elegir escuchar en el audio original en el que estamos presentando. También indicar que si se ha unido a Zoom mediante la opción de llamada telefónica, no existe esta opción de interpretación de idiomas, pero normalmente va a existir esta opción. En cuanto a temas de participación, en inicio los micrófonos van a estar silenciados automáticamente, pero si desean hablar, pueden levantar la mano, que también está en el icono abajo en las opciones de Zoom, y realizar la pregunta, o también puede utilizar la opción de preguntas y respuestas, que también aparecen esos tres puntitos que pone más, e indicar ahí la pregunta, o como ocurrió ayer, también puede dejar las preguntas, comentarios, sugerencias, opiniones en el chat, donde también se puede dar esa interacción entre participantes y ponentes, así que les invitamos a decir también desde dónde nos acompañan, en qué humedales o en qué zonas están trabajando para comenzar con esa interacción. También les pedimos, que yo todavía no lo he hecho y lo voy a hacer ahora, pero Diana sí, Diana Ochoa tiene ese ejemplo de cómo indicar el nombre, donde les pedimos por favor que en primer lugar indiquen el idioma de su preferencia, que puede ser EN para inglés, ES para español o BIL si es bilingüe, seguido de su nombre y seguido desde el lugar o el país desde donde nos están acompañando. Ahora me cambiaré también porque no lo hice. Y finalmente indicar que este es un espacio seguro, inclusivo, donde queremos que sea un lugar de respeto entre todos los participantes, así que en cualquier interacción que se dé, ya sea levantando la mano y hablando de viva voz o mediante las preguntas e interacciones por el chat, esperamos que sea de forma respetuosa. Hoy, como les mencioné, estamos en el día 2 de este foro, la sesión B, y vamos a estar llevando como anfitrionas la sesión Diana Ochoa, María Elisa Sánchez y yo que soy María Valladares. Y les voy a hacer una pequeña presentación de nosotras tres. Primero con Diana, que es coordinadora del programa de soluciones costeras del Laboratorio de Ornitología de Cornell desde 2021. Es ecuatoriana y ecóloga de profesión y ha trabajado en proyectos de investigación y política ambiental en Galápagos, desarrollando programas que fusionan la conservación ambiental con la inclusión social en Londres, Ecuador y América Latina. Ahí Diana está conectada y también estará participando en toda la anfitrionaje. Siguiente es María Elisa Sánchez, que va a estar saltando entre la sesión A y la sesión B. Creo que ahora está la sesión A, pero la veremos después del break. Es investigadora de humedales, coordinadora del presente foro y representante del Neotrópicos de la Red Mundial de Humedales. Y finalmente yo trabajo en la Bahía de Coquimbo, en el centro norte de Chile, enfocada en la protección de humedales costeros y urbanos mediante acciones de monitoreo participativo, fortalecimiento de gobernanza y vinculación de la ciencia con políticas públicas con un enfoque interdisciplinar e intersectorial. Soy parte del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte y del programa de soluciones costeras. Y también indicar que nos están acompañando en la traducción Marcelo Cedeño y Catalina Vargas, así que muy agradecidos de que estén traduciendo la presente sesión. A ver, continuamos. Bueno, también indicar y agradecer todo el apoyo de todas estas organizaciones de diferentes países a nivel continental que han permitido que hoy estemos conectados en el foro y también ayer y mañana. Y que han aportado con diferentes colaboraciones, con fondos, con ponentes, con contactos, así que muy agradecidos de todas y cada una de estas instituciones.
Y voy a hablar un poquito del programa, pero brevemente porque ya ustedes lo han recibido. Ayer tuvimos nuestro comienzo del foro con una conferencia magistral, también con Diego Luna que nos presentó de gobernanza y una sesión de póster súper interesante, de la cual mañana tendremos los resultados de los ganadores o ganadoras. Actualmente estamos hoy en sábado, donde tenemos dos sesiones en paralelo, la sesión A y la sesión B entre las cuales si quieren pueden moverse, pero esperamos que estén acá con nosotros hoy en la sesión B, pero pueden moverse si lo desean. Y mañana vamos a estar con otras sesiones, así que mañana también no olviden conectarse. De hecho, el link para conectarse mañana es el mismo para el que están conectándose hoy. Y voy a presentar ahora a continuación lo que vamos a estar viendo hoy. Nos vamos a estar moviendo desde el hemisferio norte al hemisferio sur, entre países. Vamos a comenzar con Osbel Hinojosa Huerta, director del programa de soluciones costeras, con su taller Creación de Alianzas para la Conservación a Largo Plazo. Y de ahí vamos a saltar a Chile, en el hemisferio sur, con una charla a cargo de José Araya, de la Red Ciudadana por los Humedales de Valdivia, con su ponencia titulada Crisis y Resiliencia, la historia de los cisnes de Cuello Negro y de Valdivia. De ahí vamos a tomar un pequeño break. Esta es la hora, siempre estamos en la hora de Lima a Quito, de media hora para descansar un poquito y volveremos de nuevo yendo hacia el norte, hacia Canadá, como cual ave playera migratoria, viajando de norte a sur, sur a norte, con la doctora Sherry Westbrook, que nos presentará sobre trabajando con ingenieros del ecosistema la restauración de humedales. Posteriormente volvemos al sur con Chile, con Loreto Arriagada de Audubon, con una charla, una presentación sobre los desafíos de conservación del ostrero americano, participación ciudadana en Chile. Y finalizaremos con el doctor Medardo Cruz López, que es también del programa de soluciones costeras y nos se conectará desde México, con su presentación Influenza aviar en la ruta migratoria del Pacífico americano, rutas compartidos y retos comunes. Y tendremos unos minutos de sesión final donde haremos unos pequeños anuncios. Y sin más, voy a dar presentación a la primera ponencia de Osbel Hinojosa Huerta. Puedes ir probando, Osbel, si quieres tu presentación y te voy presentando. Osbel Hinojosa Huerta se unió al Laboratorio de Ornitología de Cornell en el 2018 para dirigir el programa de becarios para soluciones costeras con el objetivo de desarrollar capacidades para proteger hábitats críticos de aves migratorias en América Latina. Estudió ingeniería bioquímica en recursos acuáticos en el TEC de Monterrey, Campus Guaymas, y la maestría y doctorado en ecología de vida silvestre de la Universidad de Arizona. Ha trabajado en proyectos de conservación en humedales desde 1997, incluyendo la recuperación de especies protegidas, el diseño e implementación de políticas públicas para la conservación y la creación de alianzas con gobiernos y comunidades para la protección de la naturaleza. Durante 18 años, Osbel trabajó en Pronatura Noroeste como director del programa de agua y humedales, con énfasis en la restauración del delta del río Colorado, incluyendo la recuperación de flujos ambientales y la facilitación de negociaciones entre México y Estados Unidos. Así que muchas gracias, Osbel. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con todos ustedes. La verdad es que sí, muy emocionado de poder compartir esta presentación el día de hoy y bueno, obviamente un gusto estar aquí con Diana y con María. Entonces sí, bueno, yo les voy a hablar de alianzas y para qué sirven y algunos ejemplos y recomendaciones para lograr alianzas exitosas para la conservación. Y bueno, primero, bueno, platicarles, ¿no? Que del programa de soluciones costeras, muy brevemente, hay varios de los becarios de soluciones costeras aquí en el foro, varios van a compartir presentaciones de sus iniciativas, de sus proyectos, sus conocimientos. Y básicamente el programa de becarios de soluciones costeras está basado en el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Lo lanzamos en el 2018, es un fellowship y, y básicamente lo que hacemos es que impulsamos el impacto de la conservación en sitios prioritarios para aves playeras en América Latina, ¿no? Ese es nuestro énfasis.
Y lo hacemos a través de empoderar a líderes emergentes y fomentar la integración de sectores y disciplinas para la implementación de soluciones costeras, ¿no? Ese es el gran resumen de lo que hacemos en el programa. No voy a platicar hoy acerca de los detalles del programa. Con gusto, si alguien quiere conocer más al respecto, me pueden escribir, estoy a la orden. Y hoy voy a platicar acerca de lo de alianzas y sobre todo quiero sintetizar lo que conocemos, teoría y práctica, para explicar por qué las alianzas en conservación son importantes, qué aportan a las iniciativas de conservación y algunos de los ingredientes claves para el éxito a largo plazo y por ahí revisar un caso de estudio, ¿no? Van a ver aquí en mis transparencias, en general puse en inglés la parte de arriba y en español la parte de abajo, por si les sirve como guía en cómo ir revisando cada una de las transparencias, de las slides. Y bueno, la idea es que al final esto les pueda servir como una guía práctica, sobre todo para profesionales de carrera temprana en conservación, para que construyan colaboraciones duraderas y de alto impacto. Y bueno, siempre me gusta empezar de, bueno, ¿por qué? Y probablemente ya lo hayan escuchado, ya lo hayan visto, pero bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué lanzamos soluciones costeras? ¿Y por qué trabajamos en conservación? Pues bueno, estamos en medio de una crisis de biodiversidad a nivel mundial. Tan solo en Norteamérica hay este dato triste y muy interesante de que en los últimos 50 años hemos perdido casi 3.000 millones de aves, ¿no? Un declive poblacional tremendo. Y uno de los grupos que ha sido más afectado precisamente son las aves playeras, ¿no? Alrededor del 38% de las poblaciones totales de aves playeras han desaparecido en los últimos 50 años. Entonces, por eso tanto énfasis en la conservación de este grupo. Y probablemente todos conozcan, ¿no? Este principio básico de las migraciones de las aves playeras, que anidan en el norte, en el Ártico, en Canadá, casi todas, algunas en el extremo sur y después migran hacia los trópicos para pasar el invierno ártico o antártico, ¿no? Y evitar el frío. Y esto, bueno, es una adaptación evolutiva bien, bien interesante que les ha ayudado a ser exitosos, pero al mismo tiempo ahora presenta grandes retos porque si queremos proteger, recuperar estas especies, pues tenemos que proteger cada uno de los sitios que estas aves usan durante su ciclo anual, ¿no? Y los retos que enfrenta, pues es principalmente la degradación y pérdida de su hábitat, ¿no? En muchos lugares está asociado con el cambio de uso de suelo, la expansión urbana, pero también actividades económicas rurales como acuacultura o el cultivo de algas. Y también tiene mucho que ver con el disturbio humano, ¿no? En muchos lugares el hábitat sigue existiendo, la planicie lodosa sigue estando ahí, pero la presencia de las personas, de vehículos, de mascotas en los hábitats, pues causan disturbio, a veces destruyen nidos y entonces afectan también estas poblaciones, ¿no? Y bueno, obviamente una de las metas del Laboratorio de Ornitología de Cornell, del programa de soluciones costeras, y creo que de todos nosotros aquí presentes, es pues no solo documentar, ¿no? Esta pérdida de biodiversidad y estos declives poblacionales, sino ver cómo podemos recuperar a estas poblaciones, ¿no? Y bueno, uno de los temas fundamentales es que los problemas de conservación son sistémicos, ¿no? O sea, son muy complejos, mezclan una diversidad de retos y que son causados por una combinación compleja de procesos ecológicos, incentivos económicos, políticas públicas, gobernanza, comportamientos sociales, ¿no? Entonces no hay como que un solo ángulo que sea el causante de todos estos retos, ¿no? Y en este sentido, para poder tener soluciones efectivas en las iniciativas de conservación y sobre todo que tengan duración a largo plazo, pues estas iniciativas, estas soluciones tienen que ser técnicamente sólidas, tienen que ser socialmente legítimas, tienen que ser financieramente viables y políticamente factibles, ¿no? Eh, Cuando menos, ¿no? Entonces, es bien importante que las soluciones de las iniciativas sean integrales en este sentido, ¿no? Y la realidad de las cosas es que no hay una sola organización o un solo sector
que pueda proporcionar todo esto por sí solo, ¿no? Entonces de ahí viene, o sea, esta necesidad y la importancia de las alianzas, ¿no? Y bueno, pues empecemos con lo más básico, ¿no? La definición de diccionario de, bueno, ¿qué es una alianza? Y en términos así muy, muy simples, generales, y yo creo que intuitivamente todos lo conocemos, una alianza es una relación entre individuos o grupos que se caracteriza por la cooperación mutua y la responsabilidad compartida para el logro de un objetivo específico, ¿no? Es como la definición muy básica de qué es una alianza, ¿no? Y este es como una primera pasada, un resumen, y lo vamos a ir viendo en detalle durante la presentación de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es importante formar alianzas? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son los beneficios? Y estos son algunos de los puntos claves. Uno es de que nos permite reunir capacidades complementarias, expertise diverso, ¿no? Desde aspectos ecológicos o de ingeniería o de ciencias físicas, pero también cuestiones sociales, culturales, de política pública, de economía, etcétera, ¿no? Nos permite alinear, ¿no? Las iniciativas y los incentivos para todos los participantes. Nos permite ampliar la escala tanto en términos geográficos como en términos de tiempo. eh, Fortalece la apropiación local y el vínculo con las comunidades y con, por ejemplo, con autoridades también. Y sobre todo aumenta las probabilidades de que los resultados puedan perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, y quiero empezar también un poquito señalando de, bueno, pero ¿qué pasa si no hay alianzas, no? Y probablemente todos hayan escuchado el famoso dicho o refrán que creo es africano, de que si uno quiere ir rápido, bueno, puede ir solo, ¿no? Pero si uno quiere ir lejos, pues es mejor ir acompañado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando no hay una alianza? Y a veces tenemos que movernos rápido, o hay una oportunidad o algo y que pues es más fácil moverse de manera individual o como una sola institución, pero ya pensando en iniciativas que queremos que perduren, ¿qué pasa cuando eso no sucede, cuando no hay una alianza, ¿no? Entonces, bueno, se ve la falta de coordinación y la duplicación de esfuerzos, a veces como que una prioridad por este lado, alguien trabaja en este sentido y se pierden oportunidades, ¿no? El costo de oportunidad es muy alto. Hay competencia por recursos, pues todos estamos buscando financiamiento para los proyectos, hay ciertos donantes, hay limitación. Entonces, cuando no hay alianzas, se compite en el mismo sitio por estos recursos y también eso, digamos que crea desconfianza entre los donantes, ¿no? Bueno, ¿por qué no están coordinados? También los mensajes y la comunicación puede estar descoordinada y puede estar en conflicto, ¿no? Tal vez una organización piensa que el mensaje más importante ahorita es el A, pero otra piensa que es el B, entonces se dan mensajes distintos. O, por ejemplo, cuando se quiere abordar a la autoridad para gestionar cierta política pública y alguien hace un esfuerzo, pero después alguien hace otro. Entonces, eso pues distrae mucho la atención, ¿no? Y luego también hay poco intercambio de conocimiento, ¿no? Desde, digamos, lo que ya tenemos, nuestro expertise, pero también lo que se va aprendiendo sobre la marcha. La marcha, hay muchas lecciones aprendidas en un sitio, por ejemplo, quiénes son los actores principales, quién sí quiere funcionar, quién no. Y entonces, digamos, si no hay una alianza, ese conocimiento, pues no se comparte, ¿no? Y esto, bueno, ¿cuáles son los resultados de esto, no? Entonces, bueno, se limita la escala y el impacto de la conservación, la visión común, pues no existe, con los problemas que eso puede traer. Es más difícil poder influir en políticas públicas que ayuden a la conservación. También se reduce la legitimidad de los esfuerzos, sobre todo en estas interacciones con con las comunidades, con los propietarios de terrenos, con las autoridades locales, y al final de cuentas, pues se logran resultados que tienen poca duración o que tienen poco impacto, ¿no? Entonces, bueno, y puse esta imagen, digamos, de paisaje grande del noroeste de México, Golfo de California, solo para acordarme de que tristemente, ¿no? Algo que hemos visto en los últimos 20, 30 años, que muchas veces el reto más grande para avanzar en la conservación es que no se forman alianzas, ¿no? Y pasa en todos lados, pasa a nivel continental, pasa por toda América Latina, que hay varias organizaciones trabajando en un mismo sitio y no se logran poner de acuerdo de formalizar una alianza. Y entonces hay esa competencia de recursos, esa competencia por la atención, por el reflector, por llevar el reconocimiento.
Y al final de cuentas, muchas grandes iniciativas se desmoronan o se acaban o no duran porque no se formaron alianzas, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que las alianzas, bueno, pueden ser pequeñas y grandes y a diferentes escalas. Es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay diferentes razones por las cuales crear una alianza. A veces es muy sencillo para hacer una presentación conjunta, hacer un pequeño trabajo de investigación. A veces es algo para trabajar 6 meses. Pero a lo mejor hay veces que uno quiere hacer una alianza para trabajar en la región del Golfo de California en los siguientes 20 años, ¿no? Y a veces es una alianza para trabajar dentro de tu misma organización, con un colega o de otra organización dentro de otra ONG, pero también hay alianzas que involucran, digamos, el trabajo de ONGs en conjunto con academia, en conjunto con sector privado, en conjunto con gobierno, ¿no? Entonces es bien importante tener eso en cuenta y que no siempre necesitamos los mismos mecanismos de formalización y de dar sustento a una alianza, ¿no? Cuando una alianza digamos, es sencilla, es entre pocas personas, con una duración pequeña, un objetivo muy simple, muy particular, pues tal vez no es necesario, por ejemplo, formalizar un acuerdo de colaboración o un memorándum de entendimiento, ¿no? Simplemente ponerse de acuerdo y avanzar, ¿no? Pero a veces sí necesitamos un esquema de gobernanza y de convenios más formales que den sustento, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a enfocar en esta presentación, sobre todo en este tipo de alianzas más formales y qué se necesita para poder avanzarlas, ¿no? Pero bueno, el mensaje también es bien importante, es de que vale la pena ir ensayando las colaboraciones, desde pequeña escala hasta gran escala, porque bueno, o sea, la práctica es fundamental, ¿no? Entonces, siempre que hay oportunidad de hacer algo de manera colaborativa, yo les recomiendo que lo hagan de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo conviene formalizar las alianzas, ¿no? Y yo creo que lo importante es cuando estemos pensando en impactos de conservación a largo plazo, ¿no? Y esto es importante porque tener acuerdos formales nos ayudan a definir roles, establecer rendición de cuentas y crear mecanismos de gobernanza duraderos, ¿no? La gobernanza es básicamente los instrumentos que nos ayudan a entender cómo se implementan, ¿no? En este caso, las alianzas, pero bueno, las iniciativas de conservación bueno, diferentes procesos, ¿no? Entonces, bueno, es especialmente importante en tres escenarios, ¿no? Cuando pensemos en horizontes de tiempo a largo plazo, también cuando haya iniciativas interjurisdiccionales, es decir, cuando la escala geográfica sea amplia, pero también cuando, por ejemplo, hay muchas instituciones o varias instituciones involucradas, y ya sea de un solo sector o de varios sectores, ¿no? Yo creo que es muy importante, por ejemplo, pensar en alianzas entre ONGs que están trabajando en un mismo sitio o por la conservación de un mismo sitio o de ONGs con academia o dentro de academia, ¿no? Y también es bien importante cuando hay mecanismos de financiamientos complejos, es decir, cuando no hay un solo proyecto que se va a implementar y ya, sino que se están buscando financiamientos multianuales o con varios donantes o con varias fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, bueno, así de una pasada, ¿no? Algunos de los beneficios de las alianzas formales que vamos a estar repitiendo para que queden bien marcados. La capacidad técnica compartida, que ya lo mencioné, que podemos tener personas de diferentes especialidades y disciplinas que aportan al equipo de trabajo y a la visión. Nos dan legitimidad, influencia política o influencia social. El acceso a recursos se amplifica, ¿no? No solo de financiamiento, sino recursos humanos, recursos materiales. Eh, la posibilidad de escalar el proyecto y replicarlo aumenta muchísimo. Y también es bien importante, ¿no? Que se comparten los riesgos, ¿no? Cuando se implementan iniciativas de conservación, sobre todo que tienen profundidad, arraigo e impacto, pues siempre hay riesgos, digamos, sociales, de reputación, políticos. Y entonces cuando uno
está solito en eso, pues es mucho más vulnerable. Cuando hay varias instituciones y que cada una, por ejemplo, trae su propio capital social, técnico, político, pues entonces ese riesgo se diluye, se comparte, ¿no? Entonces esto trae resiliencia, ¿no? Durabilidad para las iniciativas. Y además, pues crea capacidad sostenida, ¿no? Uno de los grandes retos en conservación es que, bueno, las organizaciones tienen años buenos, años malos, y hay veces que una organización tiene que reducir su tamaño, su staff, su alcance, porque tal vez económicamente o por alguna otra cuestión las cosas no van bien. Pero entonces, si somos un equipo de varias organizaciones, pues eso ayuda a que, digamos, una pueda entrar en relevo del otro y que las cosas se mantengan en el tiempo. Y bueno, voy a cambiar un poquito y ahora entrar a explicar, discutir un poquito, bueno, cuáles son esos elementos para el éxito en la formalización de estas alianzas, ¿no? Y me voy a detener en cada una de ellas y platicar un poco em, y al final hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que lo primero es tener una visión en conjunto, ¿no? Tener con mucha claridad cuáles son los objetivos, la teoría del cambio que es básicamente, bueno, o sea, es esta visión y plan estratégico de qué queremos lograr de manera conjunta para este sitio en particular, ¿no? Entonces tenemos que poder articular conjuntamente el problema, especificar las vías o las rutas con lo que vamos a lograr el cambio y acordar hacia dónde queremos llegar, ¿no? Cuáles son los resultados medibles. Entonces, bueno, lo dije ahorita en 30 segundos. Pero la verdad es que puede ser un proceso de meses, un año o incluso más, y que además debe de estarse revisando en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante que a la vez que tal vez ya están avanzando las cosas, ¿no? Uno no puede detenerse, tienen que seguir, pero que sí encontremos el tiempo para de manera conjunta desarrollar esta visión, ¿no? A veces es muy tentador decir, bueno, es que yo ya tengo trabajando aquí 5 años, ya me la sé, y esta es la visión, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero a lo mejor hay otro socio que tal vez tiene solo 2 años, o tal vez tiene más tiempo, pero lo importante es que acordemos de manera conjunta cuál es la visión y hacia dónde queremos llegar y cómo lo medimos, o sea, qué es lo que queremos ver, ¿no? Y darse el tiempo para lograrlo y alcanzar esa sintonización, ¿no? Porque además se convierte también en un ejercicio de construir relaciones y ahorita voy a platicar más de eso, ¿no? Y también en este proceso de construcción de visión es bien importante que se trabaje, ¿no? En definir la gobernanza y la toma de decisiones de manera transparente, ¿no? En este sentido, definir roles, reglas para la toma de decisión, eh, cómo va a funcionar el financiamiento y sobre todo los procesos de resolución de conflictos que se van presentando sobre la marcha, ¿no? Em, y aquí también, bien importante que los roles institucionales, pero luego también de personas que representan a las instituciones dentro de la alianza y también las responsabilidades de esos representantes hacia sus organizaciones, ¿no? Muchas veces pasa que, bueno, hay una alianza, hay un representante de la organización en la alianza, pero luego no hacen la tarea de llevar la información, los compromisos, la visión hacia su organización, ¿no? Entonces es bien importante que haya ese flujo de información de manera constante. Y esto de definir roles, reglas de decisión, el financiamiento, resolución de conflictos, también deben ser procesos vivos, no es que se definió al principio y que no se toca, sino es algo que se debe estar revisando y que se debe estar em, trabajando y experimentando de manera constantemente, ¿no? Es algo que se hace, que se vive. Y luego también, bien importante, que haya una alineación de los incentivos y las iniciativas y que también haya un intercambio equitativo, ¿no? Balanceado. Cada uno de los participantes de los socios de en la alianza deben obtener beneficios claros de la colaboración, ¿no? O sea, ¿cuál es la propuesta de valor para cada uno de los participantes? Si no hay un beneficio claro para alguno de los participantes, bueno, lo más probable es que decidan no ser parte de la alianza, ¿no? Entonces sí es bien importante que si queremos crear alianzas, tiene que haber beneficios claros para todos
y además debe haber equidad entre todos los participantes porque esto aumenta la sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo, ¿no? Em, y también, ya cuando estamos trabajando en alianzas y para que estos perduren, debe haber arreglos financieros muy sólidos, ¿no? Yo sé que, pues, no siempre se puede y uno tiene que trabajar con lo que hay, y todos estamos acostumbrados a trabajar con proyectos anuales y que uno escribe la propuesta e implementa el proyecto, pero yo creo que uno de los beneficios y de necesidades a la vez de las alianzas es buscar financiamiento multianual y empezar a trabajar o tener una conversación con donantes, con fundaciones, ya no nada más a través de las propuestas o de las convocatorias, sino ya en diálogos más directos, em, para ya lograr fondos que mantengan la iniciativa por varios años, ¿no? Y eso no quiere decir que se dejen de poner atención a los proyectos anuales de convocatorias, y aquí yo creo que lo importante es no nada más que haya financiamiento multianual, sino ampliar el portafolio de financiamiento de donantes que tenemos, ¿no? Y no solo ya confiar, digamos, en estas convocatorias de las que todos estamos familiarizados, sino empezar a buscar diferentes fuentes de financiamiento que le den solidez y resiliencia a los procesos, ¿no? Y bueno, también tiene que haber acuerdos fiduciarios muy claros, quién recibe los fondos, cómo se manejan. Muchas veces uno antes dice, sí, me encanta la alianza, pero yo le puedo dar el financiamiento solo a uno, ¿verdad? Y ustedes después ya se lo reparten. Entonces, bueno, eso tenerlo muy claro, quién lo recibe, cómo se reparten, si hay costos indirectos o no. Entonces, bueno, todo eso es muy importante tenerlo claro, porque bueno, eso reduce la incertidumbre y bueno, reduce los conflictos, ¿no? Y bueno, es bien importante que haya esta responsabilidad mutua, ¿no? Vigilancia, de decirlo de cierta manera, mutua, ¿no? Entre las organizaciones que trabajan en la alianza y que hay un monitoreo adaptativo, ¿no? Que hay un plan de monitoreo que sea acordado por todos, con indicadores compartidos y sobre todo revisiones conjuntas, ¿no? Una vez al año, por ejemplo, ok. ¿Qué dicen los resultados de monitoreo? ¿Qué logramos? ¿Qué no logramos? ¿Por qué? ¿Quién sí hizo lo que tenía que hacer? ¿Quién no? ¿Por qué? ¿Qué retos tuvieron? ¿Qué lecciones aprendidas? Y cómo hacemos para adaptarnos y seguir adelante, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental para mantener la transparencia y la confianza. Y yo creo que esto es parte de lo más fundamental y que tal vez luego nos olvidamos, ¿no? Hay que invertir tiempo en las relaciones y en la confianza, ¿no? La construcción de relaciones es fundamental, ¿no? Hablamos de comunicación transparente y constante, el cumplimiento de los compromisos, ¿no? Me comprometí a tal, lo hago, ¿no? Y una gobernanza equitativa, o sea, que haya representación de todos. Y esto es lo que permite las colaboraciones a largo plazo, ¿no? Y yo creo que sí es bien importante decir que sí cuesta, o sea, cuesta tiempo. Y en mi experiencia, por ejemplo, que ahorita les voy a platicar, en este mantenimiento, formación y mantenimiento de alianzas, la gente que digamos es el representante institucional en la alianza probablemente sí tiene que dedicar un 25-30% de su tiempo a el trabajo en la alianza, ¿no? O sea, en la comunicación en grupo, en participar en reuniones, en esta co-construcción continua de la visión y de los planes, y luego después en llevar esa información a sus organizaciones, ¿no? Pero bueno, o sea, es fundamental y hay que mantenerlo en el tiempo, y yo creo que lo debemos ver como parte de nuestro trabajo integral, ¿no? Muchas veces, digamos, como biólogos pensamos que nuestro trabajo es estar en campo, monitorear aves, escribir reportes y ya, ¿no? Pero yo creo que, o sea, tener claro que dentro de nuestro plan de trabajo es invertir en las relaciones y en construir confianza es fundamental, ¿no? Y hablando de alianzas, digamos, de gran alcance y diferentes escalas geográficas, yo creo que es fundamental que también se pueda invertir en la capacidad y en el liderazgo local, ¿no? O sea, el impacto que se pueda sostener en el tiempo, al final de cuentas, depende de la fortaleza de las instituciones y los líderes locales en cada sitio, ¿no? Entonces, las alianzas deben fortalecer a los socios locales mediante capacitación, mentoría y apoyo institucional y yo creo que lo podemos hacer desde
todas las trincheras en las que estemos, ¿no? No nada más, digamos, cuando viene una ONG internacional a trabajar con un socio local, pero, por ejemplo, una universidad nacional o local y trabaja con un grupo comunitario, pues bueno, ayudará a fortalecer ese liderazgo local o como ONGs locales, siempre puede haber una ONG todavía como más pequeña o más nueva o una organización de vecinos. Entonces, siempre pensar en cómo creamos un campo más parejo, pero y además ayudamos a fortalecer estas instituciones y a los líderes locales. Y otro de los componentes tal vez más complejos, pero muy importantes, es la planificación del legado a largo plazo, ¿no? Tal vez esto es algo que no hace uno en el año uno de la alianza, pero es algo que bien importante tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo planificamos para el largo plazo, ¿no? ¿Cómo se institucionalizan, financian y se van a gobernar las actividades a largo plazo de estas alianzas? Y pensando en 20, 30 o 50 años, ¿no? Yo creo que sí es bien importante poner las bases de cómo llegamos hacia ahí. Y bueno, es bien importante, al final de cuentas, documentar y formalizar todo esto, porque se puede platicar y quedan las notas, pero bueno, ¿cómo se formaliza, no? Yo creo que es importante sí firmar memorándums de entendimiento, MOUs en inglés, compromisos formales, que documenten las metas, roles, estructura de gobernanza, los mecanismos de financiamiento y que además se definan procesos que mantienen, revisan y adaptan las iniciativas, ¿no? Bueno, hay un comité directivo, se reúne una vez al mes, hay minutas, etcétera, ¿no? O sea, cómo se le da vida a la alianza, ¿no? Entonces, bueno, cada elemento es necesario, pero no es suficiente por sí mismo, ¿no? Entonces es importante que haya esta combinación para crear resiliencia y la capacidad de ampliación. Entonces, bueno, quiero platicarles un caso de estudio de la alianza Raise the River en inglés, Revive el Río Colorado en español, precisamente en el delta del río Colorado en el noroeste de México. Y bueno, este es el famoso río Colorado que nace en las montañas rocallosas en Estados Unidos, recorre 2.600 kilómetros y entra a México, al estado de Baja California y Sonora, para formar este gran delta y desembocar en el Alto Golfo de California. Em, el delta del río Colorado, bueno, históricamente hace 100 años abarcaba 400.000 hectáreas de humedales, sistemas riparios, estuarinos que desafortunadamente por el desarrollo hidrológico en la cuenca, la construcción de grandes presas, pues prácticamente estuvo a punto de desaparecer, ¿no? O sea, el río Colorado mantiene más de 40 millones de personas en todo el suroeste de Estados Unidos y noroeste de México, con las grandes presas. Entonces, pues el río se seca 160 kilómetros antes de llegar al mar. Entonces, una de las tal vez historias de degradación más grandes que vivimos en el siglo XX, y esto causó la pérdida del 85% de los humedales en esta región. Básicamente en los 80 se pensaba que era un ecosistema muerto, pero bueno, lo milagroso es que con chorritos de agua, flujos subterráneos, agua de retorno agrícola, se pudo mantener un 15% de los humedales, que incluyen estos bosques riparios, marismas, planicies lodosas. Y de ahí surgió la idea de que tal vez se podría restaurar. O sea, parte de este proceso de restauración del delta del río Colorado partió a través de darse cuenta de que aún mantenía una gran diversidad, 380 especies de aves, 17 millones de aves migratorias que se mueven a través del delta del río Colorado cada año, y especies endémicas y en peligro de extinción, como el palmoteador de Yuma, que está protegida tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, este proceso de restauración del delta empezó con procesos de ciencia e investigación, tratando de entender qué se había mantenido, qué seguía existiendo y su vínculo con los flujos de agua y con las poblaciones de vida silvestre. Y esto fue a mediados de los noventas. Entonces así se empezaron a forjar como alianzas, ¿no? Como estas sencillas que les mencionaba entre investigadores, entre ONGs, con proyectos cortos. Y después empezáramos a involucrar no nada más a los biólogos y a los expertos en plantas y humedales, sino también a hidrólogos, a topógrafos de hidrología subterránea y superficial para tener un entendimiento muy sólido del sistema y de qué se podía y no restaurar, ¿no? Y después de que ya hubo una base científica muy sólida, pasó este gran proceso muy importante
a principios de los años 2000, que nos llevó como un poco más de 2 años de generar una visión conjunta, ¿no? De qué era la restauración del delta del río Colorado. Porque hasta ese momento había como visiones muy distintas. Para algunas personas era regresar el delta del río Colorado a como era hace 100 años. Para algunos otros era como plantar unos arbolitos y ya. Entonces fue un proceso binacional con ONGs de México y Estados Unidos, instituciones académicas de ambos países, gobiernos y comunidades también de ambos países, con una serie de talleres y reuniones, y se logró formar este documento de prioridades de conservación en el delta del río Colorado, eh, con una visión conjunta, ¿no? Que lo llamamos el mapa de lo posible, basado en ciencia, en el contexto socioeconómico, político, cultural, de qué era factible restaurar en el delta del río Colorado, ¿no? Entonces, esta visión conjunta fue la base, ¿no? Para poder entender qué queremos, qué podemos restaurar y entonces avanzar de manera conjunta hacia la restauración, ¿no? Y aquí empezó este trabajo más fuerte entre diversas 6 ONGs de México y Estados Unidos de crear un sistema de soporte social para la restauración, ¿no? De nuevo, cuando hablamos, pensamos en restauración, pues nos viene a la mente como ya la parte de poner agua o poner vegetación nativa, regresar la vida silvestre, pero la realidad es que la restauración tiene que empezar desde el soporte social y político, ¿no? Entonces empezamos un proceso de generar apoyo público para la restauración, tanto en México como en Estados Unidos, a nivel de toda la cuenca. Empezar a gestar políticas públicas e instrumentos legales que sustentaran la restauración, tanto en México como en Estados Unidos. Integramos un proceso binacional, o sea, el río es binacional y se maneja por un tratado internacional de aguas entre México y Estados Unidos. Entonces, para poder recuperar flujos de agua, pues era necesario hacer un proceso binacional y siempre manteniendo a la ciencia como base en la conversación, ¿no? Y después de varios años de trabajo, ¿no? Digamos desde el 97 y con pequeñas, digamos, alianzas informales, finalmente llegó el momento en donde las instituciones decidimos que era prioritario formalizar la alianza Raise the River, Revive el Río Colorado, que tiene estas organizaciones, ¿no? Restauremos el Colorado, Audubon, The Nature Conservancy, Pro Natura Noroeste, Sonoran Institute y el Redford Center. Y esto fue como 10 años, ¿no? Después de ya haber estado trabajando, porque entonces ya empezamos a ver un panorama de mayor alcance geográfico y de mayor alcance también en el tiempo, ¿no? Y tener esta alianza entre ONGs fue fundamental también para empezar a crear alianzas más sólidas con la academia, con gobiernos, con comunidades y con fundaciones. Entonces, bueno, cuáles han sido las bases de esta alianza Revive el Colorado? Uno es tener una visión conjunta y un plan estratégico de la restauración del delta del río Colorado que se revisa de manera constante como van cambiando las cosas. Hay un plan de recaudación conjunto, porque bueno, eso es lo fundamental, ¿no? O sea, como los pleitos por los fondos. Entonces, hay un plan de recaudación conjunto, cómo se aborda cada donante, cómo entran los fondos, para qué se usan. Y también hay un equipo de comunicaciones conjunto, ¿no? De todas las instituciones para definir los mensajes, cuándo, dónde se comunican, cómo se responde a las crisis, etcétera, ¿no? Y parte fundamental de la gobernanza es que hay un comité directivo que define y que discute, digamos, cómo está funcionando la alianza, y hay subcomités para los diferentes temas. Hay un subcomité de asignación de agua, un subcomité de comunicación, un subcomité de restauración, un subcomité de ciencia, ¿no? Y diferentes personas de cada institución participan en los subcomités. Y hay un charter, ¿no? Los estatutos, ¿no? Que es básicamente el convenio donde todo esto está estipulado. Y bueno, además hay una serie de actividades, es una fotografía del festival de Revive el Río Colorado que se hace año con año, que sirve, digamos, para mantener viva la alianza, para celebrar los logros, pero también para hacer partícipe a las comunidades, medios de comunicación, autoridades, academia, etcétera, ¿no? En la celebración de la alianza y de los logros que se van obteniendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué ha servido la Alianza Revive el Río Colorado? Pues ha logrado mantener 28 años de colaboración en esta iniciativa de restauración. Se han asegurado más de 30 millones de dólares en el tiempo para la restauración, y varios instrumentos legales se pudieron implementar. Uno es el fideicomiso de agua para asegurar flujos para la naturaleza, para adquirir derechos de riego para la restauración. Se logró la negociación binacional entre México y Estados Unidos para asegurar 450 millones de metros cúbicos para el ambiente, y esto ha logrado proteger y restaurar más de 50,000 hectáreas en el delta.
a través de esta voz unificada de las ONGs, cuando nos acercamos a los gobiernos, ¿no? Para negociar o a las fundaciones para tratar de asegurar fondos, es una sola voz de las ONGs. Em, y esto lo voy a hacer un poquito más rápido porque se está acabando el tiempo, pero se logró un acuerdo binacional, ¿no? El que les mencionaba a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de México y Estados Unidos, a través del Acta 319, es un instrumento de política pública para asegurar agua para el ambiente, ¿no? Por primera vez en el 2014 se volvió a tener agua en el río Colorado y empezar esta restauración del delta. Les voy a mostrar fotos de cuando se abrieron las compuertas por primera vez. Empezó a fluir el agua, el río volvió a la vida, ¿no? La gente volvió a retomar las actividades en el río, fue muy impresionante. Y así es como el río Colorado estaba, digamos, típicamente antes de la restauración. Es básicamente un lecho seco, muy arenoso. Y esto es durante el envío de los flujos ambientales. Y también, o sea, el impacto en la comunidad es muy fuerte, la gente se reconectó con su patrimonio natural y sobre todo las nuevas generaciones que nunca habían visto el río con agua volvieron o pudieron finalmente conectarse y entender que su entorno natural debería tener un río vivo, ¿no? También hay muchos proyectos de restauración en sitios específicos, ya con creación de hábitat y con reforestación con plantas nativas, que también ayuda para tener este esfuerzo con voluntarios. Este es uno de los sitios ya restaurados. Y también nos ha permitido negociar otras fuentes de agua, por ejemplo, con el gobierno de Baja California, como Alianza Revive el Río, hubo una negociación para asegurar que el agua tratada de una planta de tratamiento sirviera también como caudal ecológico, ¿no? Que ha ayudado a restaurar una zona de cerca de 5.000 hectáreas, pero además en el proceso hubo la construcción de humedales para crear hábitat y para depurar el agua aún más. Este es el sitio de Las Arenitas, un humedal de 100 hectáreas que surgió gracias a esta alianza entre las ONGs de River y el Río con el gobierno de Baja California. Y ese es el sitio donde se ha estado enviando esta agua adicional en el río Hardy, parte del delta del río Colorado, con 5.000 hectáreas restauradas. Y lo que mencionaba del monitoreo, ¿no? Hay un equipo de monitoreo constante, digamos, de la hidrología superficial y subterránea, pero también de la respuesta de la vegetación y la respuesta de la vida silvestre. Y nada más mostrar algunos de los resultados. Este es el palmoteador de Yuma, que cuando empezamos a monitorearlo en finales de los 90, pues prácticamente no existía en esta zona del río Hardy. Conforme se han implementado las acciones de restauración y el envío del agua, hemos visto un crecimiento exponencial de sus poblaciones en esta zona. Y lo más importante es que esta política pública se pudo renovar en este acuerdo binacional. Primero fue del 2012 al 2017, después del 2018 al 2026, y el próximo año toca ya renovar este proceso y buscar nuevos acuerdos binacionales entre México y Estados Unidos para asegurar más agua para el ambiente a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, este es el ejemplo de Revive el Río Colorado. Creo que ha habido muchas lecciones aprendidas. Y nada más quiero ahorita para finalizar hablar cuáles son algunos de los errores comunes que vimos en Revive el Río Colorado y que, bueno, se experimentan en muchas alianzas y cómo remediarlo. Uno es de que cuando tenemos roles y expectativas ambiguos, ¿no? Sin acuerdos claros, se duplican esfuerzos, se dejan vacíos, se crean conflictos, ¿no? Entonces sí es bien importante que los acuerdos de entendimiento sean reales, se firmen, se mantengan y que haya planes de trabajo bien definidos. También cuando hay desequilibrios de poder y recursos, ¿no? Cuando los donantes internacionales o las ONGs más grandes dominan las decisiones, los socios locales se desmotivan. Entonces sí es bien importante que haya estructuras de gobernanza equitativas y cogobernanza local. Em, También los ciclos de financiamiento cortos pueden ser un reto porque debilitan los resultados a largo plazo y se dedica demasiado tiempo y esfuerzo a estar buscando los fondos, ¿no? A veces no hay de otra y hay que hacerlo así y mantenerse, pero bueno, es algo que hay que buscar resolver. Y la comunicación deficiente, ¿no? Los malentendidos erosionan la confianza. Entonces, es bien importante mantener esas reuniones periódicas, los reportes conjunto, reuniones presenciales, visitas a campo de manera conjunto y sobre todo un seguimiento financiero transparente. Eso es fundamental, ¿no? Y bueno, yo estoy muy orgulloso porque muchos de los becarios de soluciones costeras han logrado fortalecer y crear alianzas
sólidas a largo plazo que dan sustento a estos esfuerzos de conservación. Y bueno, sin más, quedo a sus órdenes. Aquí está mi correo, nuestra página. Si alguien quiere más información, con gusto se los puedo brindar. Y ojalá que haya tiempo para algunas preguntas. Estoy a sus órdenes. Gracias. Hola, muchas gracias Oswald, muchas gracias a todos. Sí tenemos algunas preguntas, en realidad tenemos algunas preguntas buenísimas y tenemos todavía algo de tiempo, entonces creo que las vamos a poder responder. Justamente para no cambiar el conflicto, las preguntas han venido en inglés, pero las leeré en español para que podamos continuar con los mismos canales de traducción. Entonces tenemos la misma pregunta. La primera pregunta dice, las alianzas para la conservación suelen ser frágiles debido a la falta de recursos a largo plazo. ¿Cómo se puede integrar la sostenibilidad financiera en estas asociaciones para reducir la dependencia de la financiación externa? Continúa a otra pregunta. En las zonas costeras de África Occidental, como el Parque Nacional de Banco de Arwin en Mauritania, las comunidades locales desempeñan un papel fundamental para la conservación. ¿Qué enfoques recomendarías para crear alianzas a largo plazo entre investigadores, ONGs locales y comunidades con el fin de garantizar una conservación sostenible? Qué buenas preguntas. Sí, yo creo que esta parte del financiamiento, pues es la parte más compleja, ¿no? Em, yo creo que al momento de generar una alianza, o sea, parte del trabajo conjunto inicial es un plan de recaudación. O sea, es decir, salirnos de nuestro enfoque de que cada quien escribe su propuesta y la envía y realmente pensar en un plan de recaudación conjunto que diversifique las fuentes de financiamiento y que empiece a pensar en el largo plazo, ¿no? Y, cuando, y en la medida de lo posible también tener ayuda externa, ¿no? De gente experta en recaudación, ¿no? Em, y yo creo que es bien importante de cómo cambia la dinámica, ¿no? O sea, cuando, digamos, cuando una institución está, se aproxima a un donante, a una fundación, pues ahí está, digamos, como que esta relación donante, grantí receptor de fondos. em, y yo creo que la dinámica cambia cuando realmente el acercamiento es a través de una alianza que presenta un plan, digamos, con actividades de corto plazo, el siguiente año, 2 años, 3 años, pero con una visión a 20, 30 años, ¿no? Y en cierta manera, yo creo que el secreto es cómo hacemos a las fundaciones, de cierta manera, aliados, ¿no? Parte de la alianza. Yo creo que eso es bien importante. Y lo otro también, o sea, empezar a diversificar las fuentes, ¿no? Entonces, a lo mejor a través de la gestión, ya como alianza, ¿cómo se aseguran fondos públicos para apoyar esta iniciativa tal vez durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? Cómo, por ejemplo, se puede acercar a agencias multilaterales o al sector privado, ¿no? Entonces yo creo o sea, una manera de recaudación distinta y se debe empezar como en el día uno de la alianza, bueno, ¿cómo recaudamos de manera conjunta? ¿Cuál es nuestro plan de recaudación, ¿no? Por ahí yo creo que va este proceso. Y la parte de las comunidades yo creo que es fundamental em, y requiere tiempo. Yo creo que eso también es bien importante, que requiere tiempo y esfuerzos y que cuando uno esté haciendo los planes de trabajo, las propuestas, pues siempre haya una línea y un apartado que dedique tiempo, dinero a fortalecer y mantener el trabajo con las comunidades, ¿no? O sea, yo creo que es bien importante entender que no va a ser como un proceso de una vez y que eso ya te trajo a la comunidad y listo, ¿no? O sea, es constante, hay que estar ahí, hay que estarlo revisando. Las comunidades son dinámicas, son cambiantes, los liderazgos luego también están cambiando. Y entonces o sea, hay que estarle dedicando tiempo y esfuerzo para sumarlas. Pero, y yo creo que lo muy importante es que hacerlo de manera equitativa, ¿no? No verlo nada más como un ente implementador que va tal vez a hacer este proceso o de manera paternalista que les doy estos fondos para apoyarlos, sino realmente hacerlos parte de la alianza. Y sí, o sea, puede ser un reto porque hay diferentes capacidades técnicas, tal vez de entendimiento de un proceso de gobernanza, pero hay que crear esas capacidades, tener paciencia, tener el tiempo para poder incorporarlos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el secreto es ese, ¿no? Muchas gracias.
Le vamos a pasar la palabra a Jesús Díaz, que también tiene una pregunta. Muchas gracias por la presentación. Me causaba como un poco de curiosidad ahí en mi cabeza el hecho de que por muchos años ha mantenido como una alianza en el caso que presentó y me suena como, sobre todo por los actores locales, como los municipios o las ONG, juntas de vecinos o cualquier otro, como las ideas con los cambios de municipio o cómo estos proyectos se pueden mantener y solventar y que no cambien, porque a veces como que las metas de cada periodo político, o las metas de cada institución pueden ir cambiando y cómo generar como esa constante motivación o permanencia dentro de esta alianza, cómo lo han logrado, cómo ha sido afrontar eso, sobre todo en el caso que presentó de que era como algo binacional, donde deben haber muchos actores involucrados. Sí, no, buenísima pregunta. Y en mi experiencia, ¿no? El éxito para el mantenimiento de la visión ha sido a través de las ONGs. Y yo creo que ese es como uno de los grandes roles de las ONGs en este tipo de iniciativas. Digamos, aunque digamos la autoridad pues tiene sus roles y sus capacidades, sus atribuciones. Uno de los grandes retos de lo que mencionas es que con cada cambio de administración, pues luego cambian las visiones, ¿no? Y en las ONGs no, o no necesariamente. Vaya, pues, esta visión se puede mantener el tiempo y ayudar en transición de administraciones, ¿no? Entonces yo como en el caso del río Colorado, yo como lo veo son como estas capas, ¿no? Digamos, hay un núcleo de la alianza de Revive el Río, de las ONGs, que se sintonizan ahí las visiones. Y luego después esta alianza crea alianzas con gobiernos federales o con gobiernos municipales y esas alianzas, digamos que tienen diferente duración, diferente vida, porque, digamos, a veces cambia una administración y ya no tiene ese interés, ¿cierto? Pero bueno, hay que encontrar la manera de trabajar y cuando cambie de gobierno, pues volver a hacer la aproximación y volver a retomar el tema. Entonces, bueno, ese trabajo con autoridades también, igual que con las comunidades, tiene que ser constante, ¿no? O sea, cada que hay cambio de administración a nivel municipal, estatal, federal, hay que ir a volver a tocar la puerta, volver a involucrarlos, volver a enamorarlos del proceso y conseguir su apoyo. Pero para mí el secreto es que las ONGs mantienen esa permanencia en el tiempo de la visión. Muchas gracias. Tenemos espacio para una última pregunta que también entró en el chat. Nuevamente entró en inglés, entonces te la leeré en español. Dice, además de publicar investigaciones científicas, ¿qué otras buenas formas hay para establecer colaboraciones con personas fuera de tu comunidad o región local para apoyar objetivos comunes a lo largo de la ruta migratoria? Me encantaría colaborar con más organizaciones afuera de los Estados Unidos a lo largo de la ruta migratoria del Pacífico, pero es difícil saber quién está trabajando cada uno y dónde es el margen de apoyo de la colaboración. Qué gran pregunta. Esto, ¿no? O sea, yo creo que este foro es un gran ejemplo de cómo nos podemos conocer entre todos y precisamente poder identificarlo, ¿no? O sea, yo creo que la única manera es esto, o sea, estar presente en estas reuniones internacionales, en este tipo de foros, donde nos podamos conocer, ver lo que está pasando y cómo interactuar. Por ejemplo, está el Western Hemisphere Shorebird Group Meeting, ¿no? La reunión de aves playeras del hemisferio occidental. La siguiente reunión va a ser en La Paz, Baja California Sur, México, en noviembre del 2026. Y siempre es un lugar maravilloso de encuentro para conocer qué está pasando y lo que la gente está haciendo, las necesidades y las oportunidades de colaboración. Entonces sí, o sea, creo que por ahí es una de las maneras y obviamente, bueno, las plataformas digitales, redes sociales, irnos conociendo a través de lo que todos estamos haciendo, tal vez es otro mecanismo, pero este foro es un gran ejemplo de cómo traer a la gente y conocernos y encontrar mecanismos de colaboración. Muchísimas gracias, Osbel. No sé si alguien más tenga una otra pregunta, si alguien más quiere hacer alguna otra consulta o comentario.